Hola a todas y a todos, soy Ana, soy profesora de lengua del Centro de Estudios Luis Vives y en este vídeo voy a resolver el examen que habéis hecho hace un ratito, el de la PCE de la convocatoria de mayo de 2024. El examen de lengua está en nuestra web, en luis-vives.es, junto con las otras asignaturas de las que ya os habéis examinado. Vamos a pinchar en recursos. De ahí bajamos hasta exámenes resueltos, donde veréis que están las soluciones de las distintas pruebas que preparamos en nuestro centro. Si buscáis el de la PCE, veis que está aquí en exámenes resueltos, selectividad PCE, UNED. Yo me lo he descargado ya para agilizar un poquito la resolución del vídeo y para que podamos ir mucho más rápido. Este examen se estructura en torno a 3 bloques. En el bloque 1 tenemos las preguntas tipo test, en el bloque 2 tenemos el texto argumentativo, la elaboración de un texto argumentativo y en el tercer y último bloque la pregunta relativa a la literatura. Este primer bloque parte de un texto, en este caso un texto muy interesante sobre los dialectos, el concepto de lengua estándar, el prestigio o desprestigio que se tiene por hablar o comunicarnos con unos ciertos regionalismos. O sea, es un texto muy interesante, la verdad. Sobre ese texto nos van a plantear un máximo de 12 preguntas, de las cuales vamos a responder solamente 10. Si tenemos bien esas 10, nos van a dar 5 puntos, dado que cada pregunta correcta nos va a sumar 0,5. Si nos hemos equivocado, nos van a restar 0,15. En caso de duda, de que la hayamos dejado en blanco o que la hayamos anulado simplemente, ni suma ni resta. Cuidado porque si respondéis más preguntas, o sea, si hacéis el total de 12 o hacéis 11 y demás, un error en las primeras no se compensa con un acierto en las preguntas extra, por así decirlo, así que no respondáis de más porque será un esfuerzo en vano. Vale. Explicada ya la metodología para la respuesta, vamos a ponernos a resolver el examen. La primera pregunta es bastante original, hasta ahora no la habían hecho nunca. Nos están preguntando en negativo. Dice, ¿cuál de las siguientes ideas no aparece en el texto? Pues si leemos ese texto con detenimiento, veremos que la respuesta correcta es la C. El estándar es una variedad que no evoluciona a diferencia de otros dialectos. El estándar evoluciona como evoluciona cualquier lengua porque al final es un ente vivo y va variando tanto en el espacio como en el tiempo. Así que el estándar varía. La pregunta número 2 nos dice que la oración «los andaluces se comen las letras». El elemento subrayado se emplea con un valor metafórico, no es literal de comer en el sentido de ingerir, sino como que aspiran letras, no pronuncian letras, o sea, es un valor, como digo, metafórico. La pregunta número 3 nos está cuestionando acerca del valor o el significado de unos conectores, por lo tanto y de hecho. Por lo tanto, tiene un sentido consecutivo, nos indica una consecuencia, pues me he dormido, por lo tanto he perdido el metro. O sea, la consecuencia de haberme dormido es que he perdido el metro. De hecho, lo que está haciendo es precisar algo. Serían cosas como, por ejemplo, es una persona súper simpática, de hecho me cae fenomenal. Quiero matizar, precisar la primera información que había dado, ¿de acuerdo? Así que, en este caso, la primera de las opciones que nos plantean es la correcta. En la pregunta número 4 me vais a permitir que me detenga un poquito porque quiero explicaros las posibles opciones que hay y por qué las profesoras de lengua nos hemos decantado por marcar como correcta la opción B. Nos preguntan acerca de la estructura morfológica de la palabra localidades. Si atendemos a su etimología, esta palabra viene de locus, del latín locus, pero cuando en otra ocasión hemos pedido al coordinador de la PCE que nos explicara un poquito por qué daban por correcta una opción u otra, muy amablemente nos explicó que atienden más al uso, lógicamente, del castellano actual y a lo que recoge la RAE. Si acudimos al diccionario de la RAE y buscamos la palabra localidad, dice que viene de local y es por este motivo por el que nosotras no vamos a acogernos a una solución más etimológica, sino a una solución más del castellano actual y hemos marcado la opción B. En la pregunta número 5, seguimos un poquito con morfología, nos dicen que la palabra semejanza se ha formado a partir de, pues sería a partir de un sufijo, ¿de acuerdo? Fijaos que no tiene ninguna flexión que nos esté indicando género, ni nos esté indicando número, ni nada relativo a la flexión, sino que hay un sufijo como estamos diciendo. En la pregunta número 6, igual seguimos un poquito con conceptos relativos a la morfología y nos dicen que en la palabra extralingüístico el prefijo extra significa fuera de lo lingüístico, algo ajeno a lo que serían nociones lingüísticas, a lo que sería la lengua.
En la pregunta número 7 ya vamos más encaminados hacia algo que sería morfosintaxis, o más bien sintaxis de hecho. En el enunciado, el estándar no es algo natural, sino una variedad artificial que se elabora en las instituciones académicas. Ese sino, ese elemento subrayado, está funcionando como una conjunción, dado que es invariable, e introduce una oración coordinada adversativa. Recordad que son las que implican un choque, una contradicción. Son aquellas que nos están aportando ese valor adversativo. Seguimos en este sentido con una pregunta un poquito similar. La pregunta número 8 dice: en el fragmento la mayoría de las personas se siente insegura a la hora de exponer o dar un discurso ante mucha gente y hace todo lo posible por borrar sus rasgos. Ese o y ese i que están subrayados funcionan como la primera de ellas una conjunción disyuntiva, ya sabéis, obligan a elegir, obligan a escoger, y la segunda sería lo contrario, una conjunción copulativa, son las de suma, adición. La pregunta número 9 es pura sintaxis, nos dice que se habla entonces de variedades geográficas o dialectos, ese elemento subrayado está funcionando como un complemento de régimen. Ya sabéis que es muy clásico de examen preguntar por un complemento de régimen. Se habla entonces de eso, se habla de esas cosas, de qué se habla a la hora de intentar reemplazarlo o sustituirlo, el enlace, la preposición se queda muy fijo y muy pegado al verbo, por eso es un complemento de régimen, lo exige el verbo. La pregunta número 10 vuelve a recuperar un poquito esta comprensión lectora con la que habíamos empezado el examen y nos dice, según se desprende del texto, ¿cuál es la definición de español estándar? Pues entendemos por español estándar lo que nos enuncia en la opción B. La variedad del español que se atiene a la norma culta de todos los países hispanohablantes, pues está formada por los rasgos lingüísticos que poseen mayor prestigio. La pregunta número 11 y la 12 hablan de relaciones léxico-semánticas, en este caso de sinonimia y de antonimia. En el 11 nos piden un sinónimo para el texto de la palabra estigmatizan, que serían infaman, y en la 12 un antónimo de algo arbitrario. Algo arbitrario es algo totalmente injustificado, con lo cual su antónimo sería justificado. Explicado el bloque 1, vamos a pasar a hablar del bloque 2, en el que tenemos que elaborar un texto argumentativo. Nos plantean dos opciones y vamos a escoger una. Nosotros, para que veáis más opciones, hemos elaborado la solución de ambas, pero ya os digo que en el examen escogemos solo una. La opción A nos decía que planteáramos un breve texto argumentativo sobre el siguiente tema. En la zona centro-norte de España se habla mejor español que en el sur. Pues nos hemos posicionado evidentemente en contra de esta afirmación y hemos elaborado un texto argumentativo con su tesis, 3 argumentos y conclusión. Entre los argumentos, pues hemos dicho como razones como las de que el criterio de mejor o peor es algo totalmente subjetivo, que tal afirmación se basa en razones que nada tienen que ver con la lengua y que además hay que recordar lo relevante que ha sido históricamente el andaluz y los dialectos meridionales en aspectos como, por ejemplo, en la influencia que ha tenido en el español de América, ¿de acuerdo? Así que basándonos en estas razones de muchísimo peso, argumentamos en contra de semejante afirmación. Si no habéis escogido la opción A, teníais una alternativa que era la B, en la que podíamos hablar de en los medios de comunicación solo se debería utilizar un español estándar, argumentos a favor o en contra. Pues, dado las razones que os acabo de aportar, como os habéis podido imaginar, nosotras nos hemos posicionado totalmente en contra de esa afirmación, argumentando de nuevo que si al final perpetuamos esa idea de que hay que hablar de un determinado modo, quien no habla de ese modo sigue siendo prejuzgado y se establece una jerarquía lingüística en base a razones que nada tienen que ver con la lengua. También es necesario hablar del peso que tienen los medios de comunicación en cómo el resto de los hablantes y los espectadores se acaban comunicando. Si yo veo la tele a alguien que es de mi misma región, pero que decide comunicarse eliminando sus rasgos regionales, entiendo de forma indirecta que hay algo de malo en mi forma de expresarme. Entonces, al final se acaba perpetuando, como decimos, esta idea de que hay algo de malo en los regionalismos y no lo hay en absoluto. Por fortuna, que ese sería nuestro tercer argumento, hay voces que se han alzado en contra de esta postura y que han hecho gala de su acento y de sus particularidades a la hora de hablar, como lo sería el venezolano Boris Izaguirre, una estrella de la televisión, escritor además, o el presentador andaluz Roberto Leal.
Recordad siempre que vayáis a terminar la conclusión, hacerlo de manera muy breve y usando marcadores de cierre, como podría ser en conclusión, que hemos usado en la primera argumentación, o en síntesis, que lo hemos incluido en esta segunda. Vamos ya a la parte final, a la pregunta de literatura, el bloque 3. Nos dan de nuevo 2 opciones y escogeremos solo una, que nos va a valer 3 puntos, o sea, hay que hacerla súper bien. Estructurad la pregunta empezando siempre con un contexto histórico pertinente para la literatura, características del movimiento en cuestión, autores, autoras y obras. Teniendo en cuenta lo que han planteado este año, imagino que la opción A habrá sido mucho más escogida que la opción B, no porque sea más fácil ni de más notas, sino simplemente porque es el primer tema, o de los primeros temas. Entonces, siempre llevamos un poquito mejor lo del principio que lo del final, ¿no? Nos preguntan por la generación del 98. Habrá que hablar del desastre del 98, que es lo que contextualiza y da pie a que se inicie este movimiento literario. Surge como reacción al modernismo, que eran quienes ante esta situación catastrófica que estaba viviendo el país habían optado por una forma de arte y de literatura evasiva y muy ornamentada. Entonces conviene que expliquemos un poquito quiénes eran esos modernistas a los que se van a oponer la generación del 98, que es por la que nos están preguntando. Va a ser Azorín, uno de los miembros de esta generación, quien acuñe el término generación del 98 para diferenciarse de esos modernistas, que queda relegado a algo peyorativo. Y además, bueno, además de Azorín, tenemos autores tan relevantes como Baroja, Unamuno, Valle Inclán, Ramiro de Maeztu, que os lo hemos puesto también por ahí. En fin, tenemos que hablar de todos ellos, de Azorín, Baroja, Unamuno, Valle Inclán, Maeztu y las obras de cada uno de ellos. Si nos ha gustado mucho la opción del modernismo, o sea, de la generación del 98, siempre tenemos una alternativa que sería un tema muy bonito, la poesía posterior al 39, que es aquella que se desarrolla en España en el periodo de dictadura, tras la Guerra Civil. Necesario hablar de quienes continúan su trayectoria en el exilio, como podrían ser Joaquín Albert, León Felipe o Pedro Garfias, y quienes van a optar por una postura muy valiente en España de seguir publicando pese a las circunstancias, porque va a haber una censura que condiciona la producción literaria. Hablaremos de una poesía arraigada en los años 40, más afín a la ideología franquista, más posicionada, más propagandística en ese sentido, con autores como Dionisio Ridruejo o José García Nieto, y una poesía desarraigada en contra con autores ya conocidos anteriormente en la generación del 27, como lo eran Alexandre o Damaso Alonso, y sucesores de ellos como Victoriano Kremer o Eugenio García de Nora. Evoluciona en los 50 hacia una poesía de la herramienta, con autores como Blas de Otero, Gabriel Celaya o incluso José Hierro. Una poesía de la experiencia con Ángel González y todos los sucesores de este autor. Y en los años 60, finales de los 60, principios de los 70, además, vamos a hablar de los conocidos como los 9 novísimos poetas españoles que aparecen en esa antología de José María Castellet. Tenemos a Ana María Moix, a Pere Gim Ferrer, a Félix Dazúa, en fin, todos estos autores tan importantes en la década de los 70. Si os habéis presentado esta prueba, esperamos que os haya ido súper bien, y si estáis viendo este vídeo porque estáis preparando el acceso a la universidad por la modalidad de PC, esperamos que os haya servido de muchísima ayuda. Un saludo.